16 dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, ¿cómo la gente se va a salvar si no usamos el poder de Dios, que es el Evangelio? O sea, este poder, este dunamis desatado aquí, no era, hermanos, para hacer un teatro del Evangelio. Era para que la gente viniera a salvación por la proclamación del Evangelio, no por los milagros, no por los prodigios, sino por la promulgación del Evangelio. Es el Evangelio el que tiene el poder. Amén. Los milagros y lo demás, la Escritura dice que son el respaldo del Evangelio. Si yo no predico el Evangelio, no tengo poder, porque el poder es el Evangelio y es para salvación, no para hacer un circo, no para hacer unas, vamos a hacer unas noches de sanidad. Hermanos, ese es un circo. Predique el Evangelio, ahí está el poder, porque el poder es para que la gente sea salva. ¿Cuánta gente no recibió milagros? Pero no por eso fue salva. Mujer, cuando viene la mujer de flujo de sangre, toca a Jesús. Jesús primero la pone a prueba y le dice, ¿quién me tocó? Ella pudo haber dicho, ¡pum!, se va, se esconde. ¿Quién sabía aquella? Pero su sinceridad y el que ella se haya revelado, aunque nadie sabía que ella había sido, esa sinceridad no solamente le trajo la sanidad, porque la sanidad la recibió en el momento, pero para Jesús no es tan importante una simple sanidad, así como lo escuchó. Porque para Jesús para sanar a alguien es simple. Lo más importante que esa mujer quería, y que quería exponerle a toda la gente que fue testigo del hecho y del testimonio de esta mujer, era que la revelación de que para Jesús y para el reino de Dios lo más importante es la salvación del alma. Entonces dice, mujer, tu fe te ha salvado. Fue tu fe la que te salvó. Y Jesús en ese momento estaba anunciando que es a través de la fe que se obtiene la salvación. Tú puedes recibir la sanidad. Tú puedes recibir, sí, pero si no eres salvo vas a terminar en el infierno, aunque Dios te haya sanado en la tierra. Para Él más importante, tu salvación. Sí, queremos que la gente sane, pero necesitamos que se salve. Eso es lo más importante. Entonces algo nos puede estar faltando en nuestras administraciones personales. La salvación. Tal vez, Jenny, lo que más nos está haciendo falta es eso. Traerlos a salvación. Porque la sanidad, pues cualquiera puede sanar. Pero que realmente reciban un mensaje de salvación. Y sí, no, porque la verdad los que tienen fe y los que realmente reciben la cosa que nos ha pasado y que tienen esa promesa de que van a venir, pues ya están como si nada. ¿Sí? Sí, porque Dios conoce su corazón. De veras, la gente que nos ha dicho, sí voy a ir, nada más quiero recuperarme, ir a su iglesia, ya están sanos. Ya no hace falta que Dios les dé el empujón para que caigan un domingo aquí. Y lo vamos a ver. Porque no estamos haciendo la cosa nomás porque sí. Debe de haber un fruto. Algo debe de haber producido el Espíritu Santo en sus corazones que un día los va a traer a la iglesia. Entonces a veces nosotros nos sentimos y decimos, híjole, que esta persona no se curó, no está avanzando y eso, y sí nos contristamos, pero tal vez en su corazón nunca estuvo realmente venir a Cristo, sino simplemente ser sano. Y pues la sanidad, hermanos, cualquiera puede ser sanado, pero no cualquiera puede ser salvo, porque para ser salvo se necesita la fe en Jesucristo. Entonces, busquemos eso, hermanos, en nuestras enseñanzas, en la vida cotidiana. Entonces, estos hombres, si vemos estas 5 características, ¿verdad?, de los samaritanos, qué tremendo, ¿no? Por eso Jesús los fue a buscar. Por eso envía a sus discípulos a buscarlos otra vez. Vayan a Samaria. Vayan a Samaria. Y después, ¿a dónde los mandó?
los confines de la tierra. Al decir los confines de la tierra, o sea, habiendo abarcado su pueblo al cual él fue enviado, dice, vayan a los gentiles. Vayan a los gentiles. Por eso el libro de los Hechos es un libro de transición. Si usted lo lee cuidadosamente del capítulo 1 al capítulo 9, habla cómo los discípulos se pasaron el tiempo predicando a los judíos. Pero a partir del capítulo 10 ocurre un hecho con Pedro, porque Pedro era el apóstol de los judíos. Junto con los demás apóstoles, ellos fueron enviados a los judíos. Y ocurre algo. Si nosotros vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, ahí vemos la transición. Hechos capítulo 10. De hecho, no sé en sus Biblias, pero en mi Biblia dice el título, Predicación del Evangelio a los Gentiles. O sea, ahí está la transición. Porque antes, 9 capítulos antes, solamente narra los hechos de la predicación a los judíos. Pero a partir del 10 ocurre algo con Cornelio. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, ¿cuál es la hora novena del día? ¿Alguien sabe? Eran las 3 de la tarde. Recuerden que un día judío empezaba a las 6 y terminaba a las 6 del siguiente día. No como que se empieza, yo empiezo a las 5 de la mañana, no. Un día judío empezaba a las 6, de 6 a 6, pero del siguiente día. La hora novena, o la primera hora era las 6, después las 9, después las 12 y así. La hora novena eran las 3 de la tarde. Dice, el ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahí está para los que piensan que las ofrendas no significan nada delante de Dios. La Reina Valera tradujo limosnas, pero la traducción correcta es ofrendas, porque a Dios no le damos sus limosnas, le damos ofrendas. Entonces, ¿qué vemos aquí? La influencia del catolicismo en la traducción Reina Valera. ¿Pues no? ¿Cómo le llaman ella? ¿Cómo le llamamos nosotros? ¿Por qué no pusieron ofrendas? Porque hay ahí una influencia católica en la traducción de la Reina Valera. Pero hay gente que se pelea por esta traducción, ¿eh? ¿Qué dice? No, aquí dice esta traducción, pero vamos a buscar otra y vamos a ver qué dice. Entonces, sus oraciones y sus ofrendas. ¿Ya vio? Sus ofrendas. Y dice que el ángel vino. Vean esto, hermano, es que esto es tremendo, ¿eh? Tus oraciones, o sea, mis hermanos, las ofrendas sin oración no la hacen. Por eso nuestra vida debe estar en una comunión con Dios. Esa comunión con Dios nos da ese privilegio de ofrendar. ¿Sabe por qué dudamos mucho en la ofrenda? Porque no oramos. Pero un día pregúntele a Dios, Señor, ¿está bien que ofrende? ¿Está bien que dé?
y vas a ver, Dios te va a decir, es lo mejor que puedes hacer. Aquí es tu nombre. Mira, hermano, era un pagano. Cornelio era un centurión romano, era un pagano. Pero ¿qué hacía? Tenía características piadosas y era temeroso de Dios. O sea, ¿qué significa esto que estaba? Ay, Dios, Dios. No, no, no. Temeroso de Dios es que tenía en su conciencia el hecho de que Dios lo estaba observando. ¿Sabe por qué peca? Porque no entiende que Dios lo está viendo. El día que usted sea un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, es porque usted va a entender que hay un Dios que nos está viendo. Y entonces cuando mamá te está viendo, te cuidas de no hacer cosas indebidas, ¿no? Entonces esa conciencia impide que caigas en pecado porque sabes que hay un Dios. No es que no me vea el pastor, que no vea el hermano. No, 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 escóndete de quien quieras, pero de allá arriba no te puedes esconder. Cuando tú tengas esa conciencia, era un hombre que tenía esa conciencia de que existía un Dios, que lo estaba observando, y dice que después, no solamente él era temeroso de Dios, sino toda su casa. O sea, es alguien que adquirió ese sentimiento y lo traspasó a su familia. ¿Sabes qué, mujer? No me hables así porque Dios nos está viendo. ¿Sabes qué, hijo? No hagas eso porque allá arriba hay un Dios que te está viendo. O sea, se lo pasó ese conocimiento a su casa. Su casa también había adquirido las características de este hombre. ¿Se dan cuenta la influencia, la autoridad que realmente nosotros debemos de ejercer ante la gente? Y es la conciencia de que nosotros debemos de instruir los varones a nuestra familia en estas cosas, en las cosas de Dios, para que nuestra familia, porque al final cuando este centurión adquiere la bendición de Dios, la adquiere él y toda su casa. Entonces no es casualidad esto narrado aquí, hermanos. Este vio claramente en una visión como a la hora novena, eran las 3 de la tarde. O sea, no estaba en un éxtasis en la madrugada, no. Eran las 3 de la tarde, van a ser las 2, estamos a 5 minutos, hermano. 5 minutos. Y a esta hora que ya te andes alucinando, no es cualquier cosa. Alucínate a las 6, 7, pero a las 3, o sea, no se alucina uno, a menos que no haya que comer, ¿no? El día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, escuchen, Cornelio, él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Ya veo cuán importante, hermanos, son nuestras oraciones y nuestras ofrendas. No es cualquier cosa, hermanos. Suben a memoria delante de Dios, somos considerados por Él. Este es un pagano, imagínense un hijo de Dios. Cuando es una persona que ora y ofrenda, hermanos, toda la bendición está en Él. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué le dijo Simón que tiene por sobrenombre Pedro? Porque como él era centurión romano, si le dicen Pedro, él va a decir, quizá quién es. Pero si le dan su nombre griego, que es Simón, entonces él dice, sí hay un Simón. Vete por el chilaquil. Simón, lo encuentras ahí de volada al chilaquil, ¿sí o no? Ve por Francisco Pérez. Francisco Pérez. Mira, ahí está, lo encontré de volada. Pero no lo encontramos tan fácil, porque nos aprendemos más el apodo que el nombre. Entonces él tenía que estar familiarizado con ese nombre. Entonces cuando digo Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de cierto Simón, otro Simón, pero que él es curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, vámonos al capítulo 11, hermanos, pues ya no podemos leer todo, pero miren, llega el capítulo 11, ya Pedro, ¿verdad? A él también viene una visión también,
porque había una conexión. Mientras este centurión estaba recibiendo la visión, Pedro, que a la tercera, a la hora novena, estaba arriba de su azotea, de la azotea de la casa del Simón el curtidor, estaba orando a Dios. Esto nos debe decir algo, hermanos. Esto nos debe decir algo de la importancia también de que a las 3 de la tarde levantemos una oración delante de Dios. Fue a las 3 de la tarde cuando Pedro recibió de Dios una visión tremenda, donde le hizo comer el Señor cosas inmundas, y él le dijo: Señor, yo no he comido cosa inmunda. Y dice Jesús, no, le dice Dios: no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Pero no le decía con respecto a la comida. Él quería que entendiera que espiritualmente él ya había apartado o santificado a los que iban a ser salvos del pueblo gentil. Y entonces dice en el capítulo 11, versículo 15: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. O sea, lo que ocurrió en el Pentecostés volvió a ocurrir otra vez mientras Pedro les hablaba del Evangelio a la familia de Cornelio. Eso es lo que está narrando. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? A partir de ese momento, Pedro empieza a entender que hay una transición en su vida, de que él ahora tiene que ir también a los gentiles, como Pablo ya lo estaba haciendo. Porque más adelante, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que llega un momento que Pedro le dice a los israelitas: yo ya les prediqué, no han querido entender, me voy a los gentiles. Y que aquí también, hermanos, nos marca lo que tú y yo tenemos que hacer. Yo ya te dije, ya te enseñé, ¿no quieres? Adiós. Sí. Porque tenemos que dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer con esa persona. Tú no lo vas a convertir, quien lo va a convertir en Dios. Tú siémbrale la semilla: yo ya cumplí, ya lo hice, se acabó. Oye, ¿sabes qué? Estoy saliendo a comer contigo, pero ¿sabes qué? Yo te voy a predicar. Cuando se acabe ese propósito y yo vea que tú no quieres, en ese momento salgo con otra persona. Busco a otra a quien salvar. Entonces debo de dejar que la obra de Dios se lleve a cabo. La obra de Dios yo no la voy a hacer. La obra de Dios la hace Dios. Entonces, hasta aquí, hermanos, vemos cómo la obra del Espíritu Santo, cómo Él empezó a obrar en la vida de los apóstoles y cómo ellos, ¿verdad?, empezaron a proclamar el Evangelio. Y vemos estas cosas importantes, ¿verdad? La obra que comunicó, ¿verdad? Dios, escrita en prosa, ¿verdad? Vimos el libro que es el libro de la transición, de la predicación de los judíos a los gentiles. El Nuevo Testamento comienza, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. Hechos es la descripción de cómo, ¿verdad?, se pone el cimiento en la iglesia, que es la resurrección de Jesucristo. Y vimos también los testimonios de los primeros hombres de la fe, como Irineo, Clemente, y de Alejandría, que fueron los que dieron testimonio del que el escritor fue Lucas. O sea, hay una evidencia externa. La evidencia interna es lo que Lucas dijo acerca del libro, y la evidencia externa son Irineo, Clemente, ¿verdad?, y los padres de la fe que dieron testimonio de que ese libro sí fue escrito por Lucas. Pero también hay otra evidencia externa, que es ese libro que habíamos dicho de... se me fue el nombre. ¿Se anotaron, hermanos? ¿Por qué no me dicen? El canon muratorio. El canon muratorio, escrito 100 años después de Cristo, que da fe y testimonio, ¿verdad?, de que este libro fue escrito también por Lucas, el apóstol.
Y bueno, de aquí vamos a empezar a partir para seguir analizando puntos importantes del libro de los Hechos, y vamos a pasar a las demás cartas, las cartas paulinas y las cartas generales, haciendo un breve análisis, hermano, porque no podemos profundizar, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa tarde, tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo, que nos has dirigido, nos has ayudado para poder impartir, Señor, tu palabra en esta tarde en enseñanza. Señor, te damos gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas capacitando, que nos sigas enseñando. Señor, que nos alejes del error, que nos permitas conocer tu verdad, tu gracia, tu amor y tu infinita misericordia en nuestras vidas, para que seamos buenos servidores, buenos discípulos, y que esta capacitación que estamos recibiendo, Señor, en el instituto sea de poder y autoridad para poder ejercer nuestro servicio, que seamos llenos del Espíritu Santo, siendo capacitados para la obra que tú nos has encomendado a todos y cada uno de nosotros. Señor, que tú tomes el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y que los lleves, Señor, siempre de victoria en victoria al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, a quien honramos, glorificamos y exaltamos, pues Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor, tu bendición y tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima clase 22. Que Dios los bendiga.